Ser Podcast. Hoy por Hoy Magazine. Ser Podcast. Este verano estamos dibujando un mapa estadístico y sentimental de España a través de escenarios compartidos por todos. Hola, Kiko Llaneras, buenos días. Hola, muy buenos días. Qué bien verte, de decirte. Ya saben, Kiko, nuestro buscador de datos. Este verano nos ha ofrecido una radiografía muy precisa de lugares como una portería, un gimnasio o un ascensor. Y hoy te voy a pedir, Kiko, que me acompañes a un escenario especialmente concurrido en estas fechas, que es la estación de tren. Disculpe, señor. ¿Dónde puedo encontrar el andén 9 3/4? ¿9 3/4? Vas de graciosillo, ¿eh? Todos los El años andén igual. 9. Abarrotado de muggles. ¿Cómo no? Vamos. ¿Cuál va a ser tu número de hoy? ¿Qué podemos saber a partir de las estaciones de tren? Bueno, da mucho juego el tren, hay que decir que da mucho juego, pero vamos a hablar de cuánto usamos el tren, cuánto usamos el tren los españoles, gastamos más dinero, gastamos menos dinero. Será una media, porque hay Todo algunos es una que lo media. usamos mucho. Muchos, y subís la media. Vale. A ti te va a parecer poco todas Vale, las cifras eso que te voy a dar, decir. pero piensa que hay más gente. Y acabaremos hablando, recorreremos otros temas, tenemos una red realmente tan grande como a veces nos gusta decir, y acabaremos hablando de otros temas como hacemos siempre. Hoy quiero hablar del aire acondicionado. Y ¿El dejo aire la pregunta- acondicionado? Sí, la pregunta de ¿cuál es la ciudad española donde más gente tiene aire acondicionado? Pues Top fíjate, 3. me quedo con la intriga, sobre todo de cómo la estación te lleva a hablar de eso, del aire acondicionado. Pero... Quería hablar de aire acondicionado, tengo que decir. Ah, vale, es una excusa, vale. Bueno, y hoy en el 900-100-800 lo que les pedimos es que nos cuenten historias en torno a las estaciones. Quizá nos está escuchando ahora en el andén. ¿Va con retraso o no? ¿Cuáles son las estaciones más espectaculares que ustedes han visto? ¿Le apasionan los trenes? ¿Ha hecho el Transiberiano, el Oriente Express, el Transcantábrico? ¿Cómo es hacer el Interrail? ¿Conoció a alguien especial en una estación? ¿Cómo lleva las despedidas en el andén? ¿Las propias? Y eso de fisgonear, ¿cómo se despiden los demás? ¿Cómo era aquella estación en la que hoy no para ningún viajero? Apelamos a su memoria, a sus experiencias, para ir componiendo el mosaico de los viajes en tren. Hola, Miguel Jiménez, buenos días. Hola, buenos días. ¿Solo por este sonido tú serías capaz de decirme qué estación es? Bueno, realmente sería tremendamente complicado. Es una estación con un tren Deben tener un y Shazam. una multitud. Un Shazam de estaciones y no, pues como está sonando esto es Atocha. Mira, esto es la estación de Delicias donde se rodó esta escena, esta marabunta de Doctor Zhivago. Allí se han rodado varias películas y hoy es también la sede del Museo del Ferrocarril. Miguel Jiménez es el gerente de trenes históricos de la Fundación de los Ferrocarriles Españoles y es el responsable de la puesta a punto y circulación de buena parte de las locomotoras, porque las que hay funcionan entonces. Bueno, quedan algunas históricas que circulan y sobre todo queda material remolcado, que es el que más circula. Perdón, nos queda todavía un debe importante en el tema de material de tracción, locomotoras. ¿Y tú eres el que va mirando locomotora a locomotora? Bueno, el que intenta poner en marcha o ayudar a que otros pongan en marcha locomotoras, porque es un trabajo colectivo, no solamente de la institución, sino de un tejido asociativo civil, instituciones que por todo el territorio se dejan la piel para intentar que viejas locomotoras vuelvan a la vida. ¿Y ahora para qué se usan? Es decir, tenemos estos trenes que yo citaba antes, los trenes más de lujo, y luego no sé si en películas, pues por ejemplo Doctor Zhivago, pues claro, os piden desde el cine estas locomotoras. Sí, exactamente. Una de las demandas más habituales que tenemos en espacios como el nuestro, la Fundación de los Ferrocarriles Españoles, donde yo trabajo, es precisamente tener material de tracción, material para set de rodajes, para recrear en películas la llegada de los trenes, la salida de las estaciones, escenas a bordo de los trenes. Es un recurso muy habitual que intentamos cubrir de la mejor manera posible. Lo que pasa es que esa locomotora, para llevarla al set de rodaje, hay que llevarla en un camión, entiendo, ¿no? Bueno, hay veces que no queda más narices que llevarla en un camión, y otras veces, si está autorizada para rodar, puede ir por la vía. ¿Pueden circular? Algunas de ellas pueden circular por la vía de ¿Qué ahí. impacto eso de estar en la estación y ver pasar de pronto un tren de los años 30? Pues sí, la verdad se te cambia la cara cuando pasa eso. ¿Tú dirías que en nuestro país hemos descuidado el patrimonio ferroviario que tenemos? Tenemos un debe muy importante, sí. Sobre todo si hacemos un ejercicio comparado con otros escenarios europeos o fuera de Europa, nos queda mucho por hacer. Hemos tenido una época muy Terminator de acabar con todo nuestro patrimonio ferroviario. Ha habido un cambio de tendencia, no hace muchos años, lamentablemente no hace muchos años, y bueno, pues estamos francamente mejorable.
inmejorable. Nos queda mucho por hacer, mucho trabajo por hacer. Hoy, con ayuda de Miguel, con la ayuda de Kiko, vamos a componer el mapa de qué podemos explicar de nosotros mismos, de lo que somos como país, a partir de nuestras estaciones, que de entrada pues es eso, cómo nos movemos, cuánto nos movemos, que ahora se lo pregunto a Kiko. Pero antes vamos a conectar con la estación de Santa Justa en Sevilla, donde está nuestro compañero Jaime Navarro. Hola Jaime, buenos días. Buenos días. ¿Cuál es la foto? ¿Qué movimiento ves a esta hora, a las 10:12, allí en la estación principal de Sevilla? Pues a esta hora la imagen en la estación de Santa Justa es una imagen habitual del mes de agosto. Mucho trasiego de pasajeros, de trenes procedentes, la mayoría de Madrid y Barcelona, destinos también más habituales para aquellos que parten desde Sevilla. Cuando son, como dicen, las 10:12 de la mañana, yo destacaría dos aspectos, podría decirse poco habituales, y es que los trenes están saliendo y llegando en hora a la capital andaluza, y que esto sí que es noticia. La temperatura en el interior de la estación es menos agradable que en la calle. Los termómetros ahora mismo sobrepasan levemente los 20 grados. Una bonita sorpresa para aquellos que regresan a casa, o los valientes, me atrevería a decir, que vienen a pasar unos días a Sevilla con agradables temperaturas que rozan los 40 grados, aunque creo que a pesar del calor que estos días respetan algo más, guardarán un grato recuerdo de su visita a Sevilla. Esta hora, como digo, estampa de normalidad en la que muchos viajeros pues esperan la salida de sus trenes sentados en los bancos dispuestos en el no demasiado extenso vestíbulo principal de la estación de Santa Justa. Me ha llamado la atención, Jaime, un dato que estoy viendo aquí, porque, bueno, a mí Santa Justa me parece una estación, pues eso, relativamente moderna. Es verdad que habrá sido sometida a reformas, actualizaciones, pero se inauguró hace 34 años. ¿Tú dirías que se ha quedado pequeña para lo que es la ciudad? Podría decirse que sí. Además, desde el Ayuntamiento, una de las reclamaciones más repetidas al Gobierno de España es acometer las obras necesarias para conectar la estación con el aeropuerto, algo propio de una gran capital como es Sevilla. Está previsto además que se acometan varias actuaciones en el entorno de Santa Justa, entre las principales la reordenación del entorno de la misma, que contempla un intercambiador de transportes públicos delante de la terminal, una infraestructura cuya ejecución estaba contemplada para ser con motivo de la Exposición Universal de 1992, es decir, hace 33 años, pero como tantos otros proyectos pues quedó en el tintero. En este intercambiador se prevé la instalación de 6 paradas y 5 dársenas para autobuses, mientras que para el tranvibús será una dársena central con 2 paradas, una obra que se espera ver culminada una vez se complete la ampliación del tranvía para conectar la estación de Santa Justa con el centro de la ciudad. Jaime, gracias. Gracias a vosotros. Los trenes, por tanto, de momento a su hora. ¿Cómo vamos, Miguel, de estaciones? ¿Cómo son las estaciones aquí en España? Pues hay de todo. Tenemos algunas estaciones bellísimas, otras que son... Pues, ¿la más bonita para ti? Canfranc. Sí, pero y después de Canfranc, ahora hablaremos de pues Canfranc. Pues a ver, estaciones bonitas, pues algunas fuera de servicio, por ejemplo en Sevilla, la antigua San Bernardo, la antigua Plaza de Armas, que son una auténtica maravilla, Atocha, esa estación, la terminal histórica de Atocha, que es una auténtica pocholada. Estaciones pequeñas. Entonces la estación es la que queda detrás de todas esas obras que hay ahora, dices ayer. ¿Hay una estación allí? Sí, muy bien. Que ya ni de tortugas, antes era de tortugas, que era una... Es verdad, ya no hay tortugas. No hay tortugas. Una identificativa. Y pequeñas, por ejemplo, Puebla de Sanabria, una estación preciosa, la histórica de Puebla de Sanabria, no la moderna, que era un auténtico edificio precioso, ¿no? La verdad es que la amalgama de edificios ferroviarios es brutal. Ahora que estamos con los incendios, desgraciadamente, hablando tanto de la despoblación y de tantos pueblos que se están quedando sin habitantes, hay una imagen que es a la vez tan bonita y por otra parte tan triste. Cuando tú vas por la carretera, que ya claro, vas por la autovía, ya te olvidas de ir por carreteras y entrar a los pueblos, pero vas viendo estaciones tan bonitas en las que sabes que hay tanta historia, de tanta vida que hay detrás y que están abandonadas, en desuso. Sí, tenemos un debe importante, porque tú lo acabas de decir, porque las estaciones son un espacio de transporte, pero un espacio de vida, de despedidas, de acogidas, y es una pena que no se haga esa reivindicación de la memoria de la vida que hubo en estos pueblos, no solamente la función que tuvieron, sino la memoria histórica de la vida en esos lugares. Estaciones abandonadas, y es lo que le preguntamos hoy a ustedes en el 900-100-800 historias de estaciones. Kiko, de nuestra red ferroviaria, ¿qué primeros datos podemos dar? Pues lo primero que he ido a mirar es el tamaño, ¿no? Me sorprendió que la red en su conjunto no es muy grande. Me corrige Miguel, pero digamos las estadísticas que he ido a comparar con el tamaño de la red en Europa, y por kilómetro cuadrado de superficie, es decir, cuántos metros de línea, cuánto tren tenemos por kilómetro de superficie, salimos 17 de 26. Somos el país 17 de 26, o sea, estamos mitad hacia atrás. Y por habitante mejoramos un poco, empeoramos de hecho, estamos el 20 de 26. Por eso que digamos, no salimos a mucho kilómetro de tren por habitante. Entiendo que aquí influyen muchas cosas, cuestiones históricas seguramente, pero también la orografía te empuja a tener más necesidades de tener tren, o te lo pone más difícil porque hay mucho desnivel. O sea, seguro que hay mucha historia aquí. Pero donde sí tenemos una red muy, muy potente, y la gente tendrá la intuición, pero esto lo podemos corroborar, es la red de alta velocidad. O sea, la red
Esto a mí, de hecho, me ha sorprendido constatarlo otra vez, ¿no? Por tamaño, kilómetros de red de alta velocidad, España tiene la segunda red más grande del mundo. ¿La primera cuál es? La primera es China. China. Y luego ya la de España. China es como 10 veces más que la segunda. O sea, lo de China tiene 40. También son muchas veces mucho mayores que España en extensión. Eso es, por extensión o por densidad Eso, avanzamos. sí. Entonces, la más grande en términos absolutos, por delante de Francia, Alemania, Japón, o sea, que son líderes. Y salimos muy bien, incluso eso, da igual, si corriges por superficie, porque España al final es un país más o menos grande, salimos bien, y por población también salimos muy bien. De eso hablamos esta mañana, de nuestra red ferroviaria, de nuestra red también con la memoria de las estaciones, y les escuchamos esta mañana en el 900-100-800. Con su bolso de piel marrón y sus zapatos de tacón y su vestido de domingo. Penélope se sienta en un banco en el andén y espera que llegue el primer tren meneando el abanico. Dicen en el pueblo que un caminante paró. Ahí sigue desde el año 69 Penélope esperando que llegue el primer tren sentada en el banco de la estación. ¿Y ustedes cuántas veces han esperado en la estación? ¿Cómo son esas esperas o esas despedidas? Es lo que nos preguntamos esta mañana, en la que estamos radiografiando nuestro país a partir de las estaciones. Lo hacemos como siempre con Kiko Llaneras y con Miguel Jiménez, que es gerente de trenes históricos de la Fundación de los Ferrocarriles Españoles. Y escuchándoles, por ejemplo, escuchando a Virginia, que llama desde Málaga. Virginia, buenos días. Hola, buenos días. ¿Cuál es su historia desde una estación, Virginia? Pues mira, no es mi historia, es la historia de mis tíos, pero siempre la contaban en casa como una cosa muy curiosa y muy bonita. Mi tío, sobre el año 55 aproximadamente, mi tío venía de Granada, bueno, el que entonces no era mi tío, venía de Granada creo que hasta hacia Algeciras o así. Y entonces la estación de Bobadilla, que de hecho es una estación muy pequeñita, o sea, un pueblo muy pequeñito que vive alrededor de la estación, pues paró allí. Y mi tía sí que vivía allí, era muy jovencita, iba paseando con una amiga porque era el único paseo que había. Mi tío, al bajar del tren, mientras estaban allí en la cantina esperando a que el tren saliera, se fijó en ella. Mi tía tenía fama y lo era muy guapa, y entonces pues se quedó prendadísimo de ella y escuchó que las amigas la llamaban María, hablando entre ellas. Y tanto fue así que, bueno, que al tiempo llegó una carta, se ve que estuvo dando vueltas por todo el pueblo, a nombre de María, la chica morena que pasaba por la estación, hasta que más o menos imaginaron, claro, que era ella, y bueno, y ahí empezó su historia, y terminaron casados, con 5 hijos, y muy bien. Una historia feliz, una historia de estación. Pues sí. Es que la verdad es que lo dice el tópico, no sabíamos si nos íbamos a encontrar con una, y mire, la primera. Virginia, muchas gracias. Gracias a vosotros. Adiós. Deja ya de tejer sueños en tu mente. Hay muchas estaciones, muchas historias en las estaciones como esta, Miguel. Sí. Y Bobadilla, por ejemplo, acaba de decirlo, era un antiguo nudo ferroviario, sigue siéndolo, ¿no? Ha perdido mucha importancia desde la llegada a alta velocidad, pero es un lugar de encuentro de gente despedida, además donde vivían básicamente ferroviarios, era un poblado ferroviario, una cosa muy interesante. Bueno, antes ha dicho Miguel que la estación ferroviaria favorita suya, la más bonita, es Canfranc, ¿no? Entonces te voy a presentar a Jaime Larruga, que está jubilado ya, ha sido factor de circulación en la línea que une Huesca con Canfranc. Jaime, buenos días. Hola, buenos días. Primero me tiene que explicar qué es eso de factor de circulación. Bueno, factor de circulación pues es un empleado ferroviario cuyo cometido pues es la regulación del tráfico ferroviario en las estaciones y entre las estaciones. Un poco pues para que nos comprendieran, pues equiparando la profesión pues con el mundo de la aviación, pues sería como si fuera un controlador aéreo, pero de trenes. El controlador de los trenes. Eso seguramente, pues todos recordaremos a lo mejor en algunas imágenes antiguas, pues la persona que salía al andén, pues para dar la salida a los trenes con una gorra roja, un banderín enrollado y un silbato. Pero eso es el jefe de estación, ¿no? Bueno, jefe de estación y factor de circulación en ese momento digamos que hacen el mismo cometido. El jefe de estación dijéramos que tendría otros cometidos en una estación
más amplios, pues como pudiera ser pues la gestión pues administrativa de las estaciones y también pues del personal que trabaja en las estaciones. ¿Y usted ha trabajado cuánto tiempo en Canfranc? Pues en Canfranc concretamente pues trabajé 3 años aproximadamente, sí, 3 años. ¿Y esos años? 1900... ¿Entre qué años? ¿Entre qué años? Sí, entre 1984 y 1987, sí. Ya. ¿Y usted tiene la opinión también, como decíamos aquí en la mesa, que es la estación más bonita de España? Pues hombre, ¿qué les voy a decir? Es que, aparte, bueno, es entre todos los ferroviarios, pues es considerada pues como una catedral ferroviaria. Sí. ¿Y usted, mientras trabajó allí, vivió allí? Sí, tuve el privilegio de vivir dentro de la estación, porque las 2 plantas superiores eran todo viviendas, que se construyeron pues para alojar ahí pues a todo el personal, bueno, tanto ferroviario como de otros servicios, las aduanas, etcétera, tanto españoles como franceses. ¿Y cómo fue vivir allí en Canfranc? Bueno, pues para mí fue todo un lujo, ¿no? Porque claro, llegar ahí a trabajar, pues tener ahí una vivienda a disposición que, bueno, compartía también con otro compañero mío de ahí de la estación, pues aquello fue espectacular. Sí, vamos, lo recuerdo así. Jaime, ¿cómo era su trabajo? ¿En qué consistía? Es decir, usted tenía que ordenar los trenes, que disponer en qué vías salían, evitar también que se produjeran, porque claro, buena parte del evitar el riesgo de que haya accidente ferroviario correspondía también a su trabajo. Sí, todo lo que comporta el trabajo de circulación, pues consiste en eso, ¿no? En regular pues el tráfico, de dónde entran, dónde salen los trenes, ¿no? Y todo siempre, pues bueno, pues siguiendo pues todos los preceptos reglamentarios que hay, y para evitar cualquier incidente. ¿Y ahora ya todo eso es mecánico? Es decir, ¿ya no lo hacen las máquinas, ya no lo hacen las personas? Esto, bueno, claro, al principio pues claro, se hacía con personal pues que se encargaba de mover las agujas, tal, ¿no? Y entonces esto ahora pues bueno, lo hacemos con unos llamados enclavamientos electrónicos, que desde la pantalla de un ordenador, pues con el puntero de un ratón, pues movemos agujas, abrimos señales, hacemos itinerarios, ¿no? O sea, está todo así. Todo este trabajo, bueno, quiero decir, todo esto también coordinado luego con las estaciones colaterales. Ya imagino, claro. Y por supuesto todo supervisado siempre pues con un puesto de mando, ¿no? Voy a saludar a José Ramón de Calatayud, que nos ha llamado al 900-100-800. José Ramón, buenos días. Hola, buenos días. Porque su historia tiene que ver con esta estación, con Canfranc. Sí, tiene mucho que ver con la estación de Canfranc, de la que además soy un enamorado, vamos. Y cuénteme. Bueno, pues a ver, yo tenía un cierto vínculo con la estación de Canfranc porque un tío mío era ferroviario, subía allá a Canfranc, de hecho está enterrado allí en el Paseo de los Melancólicos, encima de la estación, sus cenizas están allí. Bueno, entonces yo por casualidad, no, por matrimonio, entré en una familia que vivía en Canfranc. Me ha gastado José Ramón, perdóneme. Dice, por casualidad, no por matrimonio. Bueno, sí, pero fue casual porque yo también era un enamorado de Canfranc, entonces yo no sabía esa circunstancia. Bueno, entonces dentro de esa familia, pues los niños pues eran pequeños, bueno, fueron creciendo, son canfraneros de toda la vida y vivían justo enfrente de la estación. Entonces, bueno, mi sobrina fue guía de la estación, estuvo muy vinculada con la estación, los niños de Canfranc han jugado siempre por allí, por las vías y todas estas cosas, y cuando llegó el momento de casarse, pues quiso casarse en una estación que todavía estaba en obras y que no se había celebrado nunca ninguna boda. Allí, el vestíbulo pues es impresionante, como sabe todo el mundo que la vio, y entonces me ofreció ser su padrino de boda. Entonces, vamos, la emoción para mí de subir por esas escaleras que entran hacia el vestíbulo desde la calle, ver toda la gente allí dentro del vestíbulo de la estación, esa estación que todos queríamos que en algún momento se abriera, y subir del brazo con mi sobrina, para mí aquello fue, vamos, emocionante, muchísimo. Es la muestra de que cuando decimos que las estaciones son un lugar, también lo decíamos con Miguel, de vida, pues algunas particularmente, pues aquí está la demostración. José Ramón, muchas gracias. Muchas gracias a vosotros. Y gracias también a Jaime Larruga, que ha sido, como él mismo nos ha explicado, factor de circulación. Ahora ya sé perfectamente qué es eso del factor de circulación en esa línea que une Huesca con Canfranc. Jaime, muchas gracias.
Vale, pues muchas gracias a vosotros. Un abrazo y gracias. Tiempo para saludar todavía a Teresa, que ha llamado desde Oviedo. Hola Teresa, buenos días. Hola, buenos días. Cuénteme cuál es su historia con los trenes. Bueno, pues hay muchas, pero esta en concreto por la que he llamado no es propio en la estación de León, sino a las afueras de la estación. Ajá. Cuando yo era pequeña, bueno, tengo ahora 66 años, o sea que tendría 6, 7 años, mi abuela me llevaba al puente de circunvalación, que está a la salida de la estación de León, a respirar el humo de los trenes de vapor que pasaban. ¿Cómo que a respirar el humo? Sí, yo tenía tosferina de aquella que debía de ser una enfermedad común y ella le habían dicho que respirar eso era bueno. Entonces, por las tardes, por las mañanas, bueno, pues cuando correspondiese, sabría ella, me imagino, el flujo de tren, me llevaba allí a respirar aquello que yo, francamente, no sé si hacía bien o hacía mal, pero yo allí estaba respirando esas columnas de vapor de blanco que salían en el puente de circunvalación que está a la salida de la estación de León. Pero y Teresa, ¿y usted notaba alguna mejora? Pues la verdad es que no lo sé, pero bueno, aquí estoy. Ya, sí, ya, claro, sí. Morirse no murió. No sé, ya. Yo me acuerdo de la cosa, que tenía, el puente tenía unos barrotitos de hierro, y yo me agarraba allí, y allí, hasta que la abuela decía, se acabó la respiración, pues estábamos... Pues ya está, sí. Es que tengo esa imagen grabada en el cerebro. Miguel, vas diciendo tú que sí, cuando no sé. Teresa lo va contando, vas diciendo que sí, te suena esta historia. Porque era muy habitual la creencia de que, bueno, de los vapores expelidos por las locomotoras, pues tenían esa capacidad de ampliarte los pulmones y de mejorarte los pulmones. Claro, el problema es que te coges el vapor o te coges todo el hollín de la máquina. Claro. Hay un 50-50 ahí, claro, no sé yo. Sí. Bueno, Teresa, pues muchas gracias por contárnoslo esta mañana. De nada. Un abrazo. Gracias por vuestro programa. Adiós. Unos cuantos datos más, Kiko. ¿Usamos mucho el tren? Usamos bastante el tren. La media son unos 700 kilómetros por español al año. Que si eres usuario habitual se te queda corto, pero no está mal. Y lo que me ha interesado más es ver que se ha multiplicado mucho, ¿no? Hay datos desde los años 40, porque la comunidad, digamos, de los trenes es una comunidad de las que aprecian los datos y se han medido cosas desde antaño. Entonces, desde el año 1940 hasta hoy se ha multiplicado por 4, pero al ver la serie me sorprendió que hubo unos años de parón. O sea, el número de usuarios y los kilómetros de uso se duplicó más o menos hasta 1985, pero entre el 85 y 2000 y poco estuvo parado. De hecho hubo hasta retrocesos, o sea, se usó menos que en algún momento. Entiendo que el gran boom de los coches o más acceso al coche, el autobús, luego retrocedió, se cogió mucho y luego volvió a retroceder, pero luego lo que hemos visto desde 2007 hasta ahora es otro resurgir, ¿no? El número de kilómetros recorridos, el uso del tren desde 2007, que estamos hablando de 15 años, se ha vuelto a duplicar. O sea, usamos mucho el tren, confiamos también, por tanto, en el tren. ¿Cuánto gastamos en billetes de tren? En cuanto al precio, ¿qué? Aquí buenas noticias. No siempre tenemos buenas noticias, pero hay buenas noticias. Gastamos menos. Primero porque los precios se han reducido. Desde el pico, el momento más caro del tren fue en torno a 2011, 2010, o sea, últimos años de la crisis, bueno, justo antes de la crisis. Desde ese pico hasta hoy, el tren de larga distancia, estoy mirando aquí, es un 40% más barato, o sea que es sensiblemente. Yo creo que la gente que coge... Entonces, las cercanías fuera, hablamos de eso, de alta velocidad. Sí, porque las cercanías, además, como está muy subvencionado, al final el precio que pagamos depende más de cuántos recursos quiere poner el Estado que no tal. Y luego el otro abaratamiento intenso ha sido los últimos 3-4 años, desde que ha entrado con más competencia también en las líneas de alta velocidad. Se ha notado eso. Se ha notado un 25%. ¿Qué medio es más ecológico, el tren o el autobús? El tren es bastante ecológico. Aquí la verdad que la lista me ha sorprendido, me ha llevado alguna sorpresa también. Primero, esto es un estudio de Reino Unido, o sea que hizo el gobierno de Reino Unido hizo un estudio bastante exhaustivo, entonces, pero se refiere a su red, con las características de su red, pero fue un trabajo bastante exhaustivo, decir, bueno, de todos los medios de transporte públicos y privados, si los ordenamos por cuánto CO2 emiten a la atmósfera, ¿cuál sale el peor, ¿no? Y cuál sale mejor. El peor es el avión. Esto más o menos yo creo que la gente lo tiene en la cabeza. Detrás del avión viene el coche, ciertos autobuses, aunque eso depende ya mucho de qué tecnología usa el autobús, coche híbrido, coche eléctrico, y más o menos como referencia, el coche eléctrico es
3 veces menos contaminante que un coche normal y 7 veces menos que el avión. Pero luego me ha sorprendido porque más contaminante que el tren, según con los cálculos estos del gobierno del Reino Unido, sale andar. Y ¿Andar es más contaminante que el tren? Claro, ¿cómo es posible? ¿Pero cómo esto? andan en el Reino Unido? La explicación es la energía que tú necesitas para andar viene de elementos también contaminantes. Ya, pero si nos ponemos así, vivir es más contaminante que montar en el tren. No, pero tú puedes ir montado en tren, si fueses andando, tú necesitas lo que necesitarías, lo que contaminarías para ir andando en tren de aquí a Valencia, pues sería peor. O sea, es más ecológico que tú vayas en tren. Obviamente, si no vas, es mejor. Claro. No moverse, desde luego. Por supuesto, más. Eso contamina muy poco. Claro, pero tenemos la costumbre de vivir y necesitar un poco de energía para poder, pues yo qué sé, andar. Hay el tren. ¿Ves? Pues eso es una razón que me estás dando ahora para no ir al gimnasio. Porque claro, no voy a contaminar porque la de comida que necesitaré para... Podemos hablar de qué deberías comer para contaminar menos. Bueno, pero es que siempre tienes una letra pequeña. Y ahora he caído, claro, como hace tanto frío en los trenes, ahora he caído porque me quieres hablar del aire acondicionado. Y le seguimos escuchando a ustedes en el 900, 100, 800. Hoy, un país desde las estaciones de tren. En la cadena SER. No mires atrás, Simon. Si miramos atrás en los andenes, la imagen permanece como una promesa. Hoy por hoy, con José Luis Sastre. Si miramos atrás en los andenes, la imagen permanece como una promesa, dice el protagonista de Un toque de canela, una película rodada en Estambul, donde se encuentra la estación más emblemática del Orient Express. Miguel Jiménez, de la Fundación de los Ferrocarriles Españoles, ¿tú has subido al Orient Express o es una promesa, es algo pendiente todavía? Lo tengo pendiente. En mis deberes está eso. ¿A qué tren mítico te gustaría subir? Pues el Orient Express, por ejemplo, y otro tren mítico por la longitud, el transiberiano, que debe ser una experiencia vital, ¿no? De recorrer todo un continente a bordo de un tren. De las rutas más largas con trenes históricos, las más bonitas para ti, ¿cuáles serían? Hombre, aquí en España también tenemos. Sí, por eso digo, yo creo que no hay que irse al extranjero. El extranjero tiene mucho mito, mucha imagen, pero mucha literatura también. Y mucha literatura. Tenemos a Agatha Christie escribiendo sin parar y películas ambientadas en esos escenarios, pero que en España no tenemos nada que envidiar. Tenemos unos productos turísticos de gran nivel, de lujo, equiparables sobradamente a estos trenes míticos transeuropeos. Está el Transcantábrico y al Al-Ándalus. El Al-Ándalus, exactamente, la experiencia, el ancho métrico, el ancho ibérico, el Al-Ándalus, unas experiencias absolutamente fantásticas. Y algunas experiencias mucho más pequeñitas, pero bueno, el expreso de Canfranc está funcionando ahora en Canfranc. Volvemos a Canfranc y es un auténtico lujo oriental recorrer esos parajes del Pirineo a bordo de un tren tan bonito. El placer de viajar en tren cuando todo va a su hora y todo sale bien, porque también pues eso, el viaje en tren pues es viaje de trabajo o viaje para muchísima gente que utiliza el cercanías para ir a estudiar, para volver, para ir a trabajar y que pues muchas veces pues eso nos encontramos con el servicio que funciona y hay otras muchas veces que el servicio no funciona. Oye Miguel, ¿y tú que sabes tanto de trenes? ¿Tú tendrías una explicación a por qué hace tanto frío dentro de los vagones de tren? Sí, y a veces da tanto calor también. Sí, la verdad tenemos una obsesión. El tema del aire acondicionado es una especie de paranoia colectiva de esta sociedad occidental que parece que buscamos a más frío, asociamos frío a confort, muchas veces, sobre todo en verano, ¿no? Y sí, es verdad que es una auténtica locura. Muchas veces se pasan. Sí, muchísimas veces. ¿No? Hubo un momento con aquel decreto energético que parece que la cosa se reguló, pero hemos vuelto... En fin, el otro día la interventora le dije si podía regular un poco el aire porque era ya, en fin, horrible el frío. Y me dijo, sí, ahora lo pongo a 0. Y dije, no, a cero vamos a acabar muriendo todos. Y entendí que es que tiene como 3 o 4 posiciones y el 0 es como una temperatura estándar. Sí. Intenté, en fin, entender eso, porque es que si no... Entonces, hablando del aire acondicionado, Kiko, que este era tu tema, ya lo hemos metido. ¿Qué quieres contarnos del aire acondicionado? Bueno, lo primero es romper una lanza por el aire acondicionado en los trenes. Al final hay que poner de acuerdo a 250 personas
que van en un tren de... Bueno, pero habrá eso un también, término medio, Kiko. Hay un término medio, ya. Seguro que a lo mejor en el vagón siguiente se quejó alguien que tuvo diciendo, oye, esto hace pues calor. Pues sí, porque esta es otra, porque en cada vagón hace una temperatura distinta. Claro, bueno, es un reto también ingenieril. Pero bueno, yo quería hablar del aire acondicionado porque está un poco de cierta actualidad estas semanas. Lo primero es que hemos tomado conciencia de que el calor es peligroso, ¿no? Uh-huh. Si te repasas los problemas del calor, el calor se le atribuyen en España miles de muertos el verano pasado, miles de muertos el verano anterior. Luego además tiene un montón de otros efectos del calor. Sabemos, hay estudios que dicen que dormimos peor, aumenta la violencia cuando sube la violencia cuando hay más calor, perdemos efectividad en el trabajo, ¿sabes? Lo hacemos peor en el trabajo, los niños en la escuela, está medido, ¿no? Hay un estudio famoso de Nueva York que constata que entre el año 98 y el año 2011, 90.000 estudiantes no se sacaron el título de instituto porque suspendieron un examen por las altas temperaturas. ¿Ah, sí? O sea, que los efectos... Pero sí que sabía que, no hace falta estudio, los maestros, los profesores te dicen que a partir de la 1 a las 2 de la tarde pues es mejor no dar clase. Es cierto esto. O sea, es cierto que... Entonces, esos son de esos costes invisibles que tienes ahí, ¿no? Entonces, ¿qué sabemos? Sabemos que el aire acondicionado ayuda en estos casos. Y ahí los estudios también se acumulan, ¿no? De Lancet dice que el aire acondicionado evita 200.000 muertes al año en el mundo. O sea, reduce un 30%. En España hay estudios que hablan de una reducción de la mortalidad del 29%. Y si te vas a la guía, al final de la guía de sanidad, cuando viene una ola de calor y te la repasas, ¿qué es lo que recomienda? Dice, bueno, permanecer el mayor tiempo posible en lugares frescos, a la sombra o climatizados, ¿no? O sea que creo que hay una conversación un poco pendiente de ver si el aire acondicionado hay que considerarlo un bien no solo de lujo, sino también una necesidad que a lo mejor alguna gente no tiene el acceso que debería. Y además, el otro día, esta misma semana, yo creo, el diario El País publicaba la polémica que hay en Francia, precisamente porque hay muchas instituciones que no tienen, en muchos colegios, en muchos centros, no hay aire acondicionado, y cómo se ha abierto un debate también con diferentes posiciones, según el partido político, a favor o en contra de la implantación del aire acondicionado. Exacto. Al final es un debate. Mi punto es que es un debate técnico. O sea, hay literatura científica sobre lo necesitamos o no necesitamos. Y el dato que además casi el que me resulta más convincente es que en España tenemos bastantes buenas estadísticas de lo que os decía, de quién tiene aire acondicionado, quién no tiene aire acondicionado. Y me he ido a mirar el ranking y tienes el ranking de ciudades, que os decía antes, la ciudad con más aire acondicionado, con más personas, más hogares que tienen aire acondicionado en España es Córdoba. Entonces dices, bueno, probablemente son lugares de altas temperaturas. Córdoba, Sevilla, Murcia, Almería, Getafe, Málaga, Valencia, Palma, Fuenlabrada, de hacia abajo, ¿no? Pero lo interesante es no solo que estas diferencias son más o menos previsibles, sino que hay una brecha grande de renta. O sea, si te vas a los hogares de Córdoba, por ejemplo, tiene aire acondicionado el 99% de los hogares ricos y solo el 83% de los hogares pobres. Entonces, probablemente en esos hogares pobres de Córdoba, que solo el 83% tiene aire acondicionado, o en Madrid tiene aire acondicionado el 81% de los hogares ricos, pero solo el 49% de los ricos, en esa brecha probablemente hay gente vulnerable que querría, necesitaría, gente mayor especialmente es la que paga más el calor y que no lo tiene. El mapa de los aires acondicionados. Sí, una ventaja de los trenes históricos que circulan lento a 70 o 100 es que no tiene aire acondicionado, pero podemos bajar la ventanilla. Claro, que es una sensación perdida en viajar el tren, ya todo está en un ambiente aséptico, cerrado, y ahí sienten los olores. Vamos a volver a eso, a los trenes. En el 900-100-800 hoy estamos haciendo con ustedes el mapa de las estaciones de este país. José María de Reus, buen día, buenos días. Hola, buenos días. ¿Cuál es la historia que usted tiene con un tren? Bueno, mira, siempre me llamó mucho la atención los viajes en tren y las estaciones de tren. De hecho, estuve 2 veces en Canfranc y la he conocido antes cuando estaba en obras y ahora cuando ya es remodelada, siendo un hotel y con la estación nueva. Pero el año pasado con mi hijo dijimos, un día dije, vamos a ir a viajar en tren. Bueno, sí, y no teníamos destino ni nada. Al final terminamos saliendo de la estación de Reus y sin viajar en otro medio llegamos hasta Bergen, en Noruega. ¡Caramba! Sí. ¿Qué pasó? Casi 4.200 kilómetros. Nada, cada vez que llegábamos sacamos un bono de estos de Eurorail
y cada vez que llegábamos a una estación decían, bueno, vamos más allá, más allá, más allá. El primer día queríamos llegar a París, después esa misma eran los Juegos Olímpicos, entonces dijimos, seguimos un poco más, terminamos ese día en Lille, de ahí a Hamburgo, de Hamburgo a Ámsterdam, de Ámsterdam terminamos en, creo, no sé, Copenhague. Se me está liando un poco por la rapidez, ¿no?, de ubicarlo. ¿Y conocieron gente, José María? ¿Conocieron gente? ¿Compartieron experiencias? ¿Cómo? ¿Perdona? Si conocieron a gente en los trayectos, cambiando de tren, si no sé... Muchísima. Y lo que sí que, bueno, el idioma era un condicionante, porque haber viajado con gente que habla tanto, normalmente tratábamos de ir comunicándonos en inglés, que era lo más común, pero sí, hasta anécdotas, porque trenes, eso de que la gente dice que los trenes fallan solamente en España es totalmente falso. Se nos pararon trenes en Francia y ahí terminabas caminando por el tren, hablando con la gente. Se nos paró en Dinamarca, se nos paró en Suecia, entre Oslo y Bergen. Fue quizá de lo más divertido, porque la gente se tuvo que subir toda, gente de 2 o 3 trenes se tuvieron en uno, entonces en vagones del silencio, que la verdad los nórdicos eran sagrados el cumplirlo, no había forma de cumplirlo, porque subían chavales de todo el mundo riéndose, que estaban de campamento viajando de esta manera, y había hombres tratando de hacer callar a todo el mundo, y eso, al fin y al cabo, terminaba divirtiéndote con esas cosas. Hay una buena radiografía sociológica de los pasajeros de tren, pero eso sí que no me da para una hora, necesitaría un hoy por hoy entero. José María, ese hombre que se subió en un tren a Reus y acabó en Noruega, muchísimas gracias. Lo único que quiero comentar, que hay un tren que pude hacer, que me dio el gusto, que es el tren de Flam. Sí, espectacular. Considerado uno de los trenes más lindos del mundo, y realmente lo es. Es un tramo corto que se hace, llega a unos fiordos desde la punta de la montaña. Wow. Pero bueno, si algún día quieren, hay 1000 anécdotas con los viajes, con este viaje que hemos hecho el año pasado con mi hijo. José María, gracias. Gracias a ti. Hasta por luego, escucharlo. lo conoces. Adiós, sí, es una maravilla de tren que baja un fiordo y en invierno es una burrada, precioso. Es que luego a mí lo que me da muchísima envidia es cuando veo en la tele esos programas de grandes viajes en tren. Sí. Buah, ese formato hay que estudiarlo. Sí. Oye, no sé si vas a tener un dato como el de José María, Kiko, pero ¿cuánto viajamos por turismo y cuánto viajamos en tren? Bueno, lo bueno es que estas historias que nos cuentan pues son cada vez más frecuentes. Los españoles viajamos más, ¿no? Yo creo que todo lo bueno, todo lo bonito, todo el recuerdo que veíamos que le deja un viaje, pues más gente tiene acceso a esto, ¿no? El 70% de los españoles viaja en el año, y un tercio más o menos de esta gente viaja al extranjero, que son los viajes que más se han multiplicado. O sea, si te pasas la película hacia atrás, desde los años 90, tampoco hay que remontarse más atrás, el año 95 hasta hoy, el número de viajes al extranjero de los españoles se ha multiplicado por 4. O sea, yo tengo ese recuerdo era todavía una cosa bastante exótica, ¿no? Sobre todo ir lejos, ¿no? Esta gente, estos viajes, la primera gente que iba a Japón o la gente que iba a Estados Unidos. O sea, esto que ahora, obviamente no todo el mundo puede hacerlo con la misma frecuencia, pero más todo el mundo puede es más hacerlo. habitual que la gente salga fuera, sí. Y era una rareza hace apenas 30 años. Vamos a saludar a Andrea desde Fuencarral. Andrea, buenos días. Hola, buenos días. Hábleme de su relación con los trenes. Yo soy mecánica de trenes de alta velocidad en Fuencarral. Ajá. Llegué aquí a este mundo por casualidad, y pues una vez te metes ya quieres aprender cada vez más de todos los sistemas del tren, y vamos, para mí yo creo que esta va a ser mi jubilación y me faltan muchos años. O sea, usted se quiere jubilar como mecánica de tren. Sí. Quizás, ahora mismo yo trabajo en una empresa privada. ¿Por qué le gusta tanto ese trabajo, Andrea? Aquí encuentras todos los sistemas. Entonces, una vez entras en el tren, un día estás con el freno, el otro día estás con los rodales, con los bojes, y bueno, así los días pasan, la vida en el tren, vamos. ¿Y qué pasa cuando hay un problema en un tren y le llaman a todo correr? Ese estrés de salir a deshoras, ¿eso cómo lo lleva, Andrea? Bueno, a mí me ha tocado viajar poco realmente. Yo casi siempre estoy en la base haciendo mantenimiento en la base. Ajá. Y el mantenimiento en la base consiste en unas revisiones por kilómetros. Entonces, a medida que va cumpliendo los kilómetros, entra el tren y según la cantidad de kilómetros es el tipo de revisión. Entonces hay revisiones casi que diarias en los trenes que hacen
varios trayectos durante el día y luego hay otras revisiones más extendidas que requieren que el tren esté en base más tiempo. Sí, es más, entonces depende de eso, pues haces unas cosas u otras. Es más tranquila su jornada. Pues Andrea, muchísimas gracias. No, a vosotros muchas gracias, los escucho hace muchos años. Llevo 17 años en España, los escucho hace 16. Muchas gracias. Pues lo celebramos mucho, Andrea. Muchas gracias y por muchos trenes más. Gracias, hasta luego. Hasta luego. Y Maite desde Orense, buen día. Hola, buenos días. ¿Cuál es su relación con el tren? Pues mi relación es que en relación a mis padres, en el mes de octubre aproximadamente solían irse los dos solos de viaje de enamorados y mi hermana y yo nos quedábamos con una familiar. Y hay dos estaciones en Ourense, una que comunicaba con la meseta, que le llamaban estación de San Francisco, y la otra donde se bajaban los pasajeros. Entonces la de San Francisco, que ya no se utilizaba en los años 70 aproximadamente, pues estaba en el centro de la ciudad y mi hermana y yo nos escapábamos para verlos pasar en el tren, simplemente los echábamos de menos y sabíamos que por allí tenían que entrar en la ciudad, los saludábamos, ellos ya estaban pendientes en las ventanillas para decirnos hola y después, claro, nos íbamos todas contentas porque ya sabíamos que habían llegado bien y ellos luego ya se bajaban, llegaban a la estación en Palme, se llama, ¿sí? Ya cogían el taxi y después, pero claro, la otra, la pequeña, era una estación de paso, que entraba en la ciudad y el tren ya iba, pues claro, iba bajando la velocidad y ya nos podíamos ver. Y era pues la emoción de verlos todos y de saber que ya habían llegado y ya nos íbamos contentas esperando a que ya llegaran a casa. Maite, muchísimas gracias. A vosotros y gracias y enhorabuena por el programa, José Luis. Muchas gracias, un beso. Me encantó irte todo el verano. Gracias. Aún quedan unos días, no se desconecte. No, que va, y sigo, después también, Pero no, claro que sí. Me ha encantado este verano, Adiós. Me has hecho muchísima compañía. Gracias, Adiós. Maite. Adiós. Aún nos queda trayecto, desde luego, hasta llegar al final del mes de agosto y luego, cuando regrese Ángels, a empezar una temporada más de este Hoy por Hoy. ¿Qué dirías, Miguel, que tiene el tren para generar tanto romanticismo, para generar tantas películas, como ahora comentábamos, tantos libros, tantas historias como esta? El tren tiene magia. Yo creo que, mira, la primera palabra que dicen los niños es primero papá, mamá y la tercera es tren. Y yo creo que Hombre, no diría yo tanto, ¿no? Sí. Vale, pues no te voy a desmentir yo. Kiko probablemente encuentre alguna fuente que documente esa historia, ¿no? Seguro. Desde las películas infantiles tenemos asociada el tren como un espacio de vida, de sentimientos, y a todo el mundo creo que sonríe de entrada cuando ve un tren. Es algo cercano, entrañable, llega a su hora, y que lo siente como propio, además. Siempre los trenes son como propios. ¿Cuál dirías que es tu película favorita sobre el mundo de los trenes? Mira, como ferroviario friki, yo creo que, yo que sé, un Imparable, por ejemplo, o El tren del infierno. Porque los ferroviarios friki nos gusta cuando el protagonista es el tren. Pero recordaba, por ejemplo, escenas. Y recordaba la escena de Cinema Paradiso cuando se despide Totó en la estación de Giancarlo, con Alfredo en el andén y el cura que llega tarde. A mí siempre yo soy un moña, se me cae la lágrima mientras hay el tren. Entonces hay escenas y películas, ¿no? Entonces yo creo que por ahí anda un poco. ¿Será que tiene algo que eso está fuera de todos los datos, ese romanticismo, esa nostalgia, ¿no?, que nos provocan los trenes? Brevemente, Kiko, pero nuestra industria, nuestro país, ¿es puntero en la industria del tren? Sí, sale en los rankings como uno de los países que construye alta velocidad a menor coste. O sea, son de estos rankings, el por kilómetro cuadrado sale más barato, como la mitad del barato de Japón, 3 veces más barato que Francia, y además se tira un poco del hilo de por qué es esto, ¿no? Y las explicaciones son yo creo que son dos. O sea, primera, tenemos una red muy grande, o sea, la escala nos ayuda, y la segunda, me ha gustado más, que al final tenemos un conocimiento, una experiencia. Hemos hecho esta red, se han aprendido mucho, hay mucha gente con talento que le gusta la mecánica de los trenes, que lo está haciendo, y por eso tenemos más trenes. Y además creo que es un efecto circular. Hoy, como lo hicimos bien, hemos hecho más. Un país desde eso, desde la industria de los trenes. Miguel Jiménez, gerente de trenes históricos de la Fundación de los Ferrocarriles Españoles, muchísimas gracias por acompañarnos esta mañana. A vosotros por haber dedicado espacio al tren. La verdad es que es un gusto encontrarse con gente que vive vocacionalmente y de forma apasionada su trabajo. Kiko, ya no solo nos queda uno. Tenemos que escoger. Yo creo que ya hemos escogido. Tenemos un candidato. ¿Quieres que lo digamos o todavía no? Venga, vamos, va. La semana que viene, el último Un País desde un Lugar va a ser desde una panadería. Guapo. Hablaremos del pan y de qué explica de nosotros el pan y la forma que tenemos de comerlo, que seguro que dirá Kiko que es que gasto mucha energía. Adiós, que se me viene el tiempo encima.
La verdad que este verano estamos descubriendo una historia apasionante, que es la que hay detrás de las cosas pequeñas, objetos a los que pues en nuestro día a día damos poco valor porque forman parte de esa vida cotidiana, pero que, y eso es lo que estamos intentando trasladarles, cómo revolucionaron el mundo en el momento en el que aparecieron. Y a eso nos ayuda nuestra historiadora de las pequeñas cosas, de las cosas concretas, Nuria Rodríguez. Buenos días. Buenos días, Aste. No entenderíamos nuestro mundo, digamos, sin estos objetos de los que tú nos vienes a hablar semana a semana. Hace unos días trajiste aquí el estudio tu Bodecker, una guía turística de 1913, creo que era. Y hoy veo que traes otra joya, tu colección histórica que has desplegado aquí. ¡Qué auténtica maravilla! Es una cámara, es real, ¿eh? No es una reproducción. No es auténtica. Es una cámara de fotos. Sí, ¿De es qué una año? cámara de fuelle y esta es de los años 30. Se fabricaba aquí en Europa, 30. La fabricaba AFA. Aquí está. AFA era el fabricante. Ajá, y aquí la tienes AFA su Billy. fuelle. Oye, ¿la tienes muy bien conservada? Sí, aunque ya no sé, bueno, es difícil encontrar ya las películas, ¿sabes? Tiene que ser algo especial para tomar fotos. Claro, o sea, Este es el visor. ¿funcionaría? Sí. Si tuviera el rollo, digamos. Ya, pero claro, te permite sería imposible tomar comprarlo. 8 fotografías. Bueno, en sitios especializados todavía se podría localizar. O sea, que podríamos localizar la manera de que esta cámara de los años 30 todavía nos echara una foto a nosotros. Un Aquí, selfie. presionando aquí. La fotografía fue un invento revolucionario por diferentes motivos, de eso hablamos aquí. Nuria, tú como historiadora, ¿cómo explicarías el cambio que implicó en la vida de tantísima gente el hecho de que apareciera este trasto que tenemos aquí? Pues lo que hizo fue democratizar la imagen. Solo hay que ir a un museo de pinturas para darse cuenta quién dejaba su imagen para la posteridad durante siglos, durante milenios, ¿no? ¿Quién quedaba ahí? Pues las élites, los poderosos. Y la fotografía lo que hizo fue democratizar la imagen y además convertirla también en un objeto de consumo. En el siglo XIX es un boom el éxito de las postales, que hasta hace poco utilizábamos, que muchas veces llevaban fotografías de ciudades, imágenes de ciudades o de monumentos. Y eso también ayudó a difundir el conocimiento. ¿La primera fotografía de cuándo es? Pues la primera fotografía, te he traído una reproducción, se toma en el año 1827. ¿Es esta de aquí? La primera que conservamos. No Hubo experiencias salió muy anteriores nítida la imagen, y además necesitó 8 horas el fotógrafo de exposición para que quedara, porque en realidad la técnica de la fotografía es muy antigua, la cámara oscura, que se conoce desde la antigüedad, la utilizaban los pintores. El problema o el reto, digamos, era poder fijar esa imagen sobre un soporte. Ya. Esto es una placa y se la debemos a Nipsey, un francés. Él salió la imagen un poquito en una neblina, digamos, ¿no? Bueno, es una fotografía sobre todo histórica, aunque no tenga mucho valor artístico. Claro, el valor es que es la primera, nada más Es lo y que nada se menos. veía desde la ventana de una de las ventanas de su casa. ¿Qué otra imagen meterías tú en tu lista de imprescindibles? Pues otra que también te he traído, la reproducción. Esta ya Esta es un más poco nítida. más complicada. Está En hecha una con ciudad. un daguerrotipo. Ahora hablamos un poco del daguerrotipo. Es un bulevar parisino. Se tomó en 1838 y aquí aparece el primer ser humano fotografiado de la historia. ¿Ah, Es un poco buscar a Wally, a ver si Sí, lo aquí encuentras. en la fuente, ¿no? Sí, en realidad no es una fuente, estaba haciendo otra cosa. Le estaban limpiando los zapatos. Ah, es otra persona entonces. Como es, sí, bueno, pero solamente nos Sí. queda el que le limpiaban los zapatos. Ajá. Y él estuvo quieto el tiempo suficiente porque el bulevar estaría lleno de gente, Claro. se tomó por la mañana, pero como necesitaban varios minutos de exposición, él estuvo quieto, parado, inmóvil, como para quedar ahí impresionado en la imagen, y ha pasado a la historia, aunque es un personaje anónimo. Esta fotografía, la fotografía vaya que nace en Francia, ¿cuánto tarda en llegar a España? Llegó muy pronto. Esta se hace con un daguerrotipo. Y fíjate, el daguerrotipo se presentó en sociedad tal día como hoy, un 19 de agosto. Hoy es el Día Mundial de la Fotografía Y es por esto, por este aniversario. Porque se presentó el aparato que desarrolló Louis Daguerre, un francés también, por eso lleva su nombre. Se presentó en la Academia de las Ciencias francesa a todo el mundo, fue un gran evento y llega a España muy pronto. En noviembre de ese mismo año, un artista, Ramón Alabert, ya llega con un daguerrotipo que él ha comprado en París y toma las primeras fotografías en España, son daguerrotipos también, en la ciudad de Barcelona. Las primeras, bueno, se han perdido, se exponían en las librerías, se sortearon y no las tenemos, aunque luego se reproducieron en grabados y las hemos visto en la prensa como eran. Oye, y era muy complicado el hecho de poder manejar estas primeras cámaras. Tú hablabas ahora de la fotografía, cómo democratizó la imagen, pero una de las cosas que más nos gusta de tu sección es que nos cuentes
Claro, ahora todo el mundo sabe usar, bueno, no sé si todo el mundo sabría usar en este momento una cámara de fotos, pero claro, ¿cómo llegan esas primeras cámaras y la gente qué uso hace de ellas? Casi los niños tiran fotos ya. Sí. Les das un móvil y tiran Sí, fotos eso casi luego. los bebés. Pero en principio estos aparatos eran difíciles de manejar, había que tener ciertos conocimientos técnicos, había que saber un poquito, por ejemplo, de química para mezclar los productos que servían para impresionar las imágenes. El propio Ramón Alaven ofrecía cursos, decía, pues se anunciaba la empresa para dar clases a artistas y aficionados de cómo manejarlos. Y la democratización verdadera de las cámaras fotográficas llega con un norteamericano, que era un empresario y también un inventor genial, era amigo además de Thomas Alva Edison, que es George Eastman, y desarrolla un aparato revolucionario, la cámara portátil, fácil de manejar, a la que nombró Kodak, que es un nombre inventado. Sí, Kodak es un nombre que inventa este señor. Sí, no existía, es una palabra inventada. ¿Y por qué dirías que las Kodak tuvieron tantísimo éxito? Bueno, por varias razones. Primero, eran más sencillas de manejar. Fíjate que el primer eslogan que utiliza la compañía en su publicidad para presentarlo es, en inglés, "You press the button, we do the rest". Es decir, tú aprietas el botoncito y nosotros nos encargamos del resto. Facilidad absoluta. Hasta hacían cámaras para niños, las Brownies, y también por el precio, claro, abarató las cámaras. ¿Y esto de qué años estamos hablando, más o menos? La primera Kodak se presenta en 1888. Y en España también tuvieron mucho éxito. También tuvieron éxito por las campañas de publicidad. Aparte de este primer eslogan que ha pasado a la historia, en España tuvo mucho éxito en los años 20 y 30 el eslogan "Vacaciones sin Kodak son vacaciones perdidas". A mí me parece muy moderno porque es como hoy día que tú le dices a la gente, hombre, si no se ha hecho fotos, si no se ha puesto en Instagram, pues es que no ha estado de vacaciones. ¿De qué le sirve? Claro, Eso vamos ahí nació un poco la costumbre esta de no vamos tanto para viajar y ver, sino vamos sobre todo para echarnos la foto, ¿no? Y esto yo creo que es mérito de Kodak, que democratizó la imagen, le hizo ver a la gente corriente que sus vidas también merecían ser registradas, fotografiadas. Claro. Esto es algo muy bonito. Nos gusta en esta sección con Nuria repasar los anuncios. Saben que de aquellos años, pues 30, 40, no nos quedan sonidos en la fonoteca, pero bueno, podemos recuperar algo. Por ejemplo, este anuncio que sonaba en la radio, esto es de los años 70. El zoológico es una maravilla. Por eso me gusta traer a los nietos. El enorme león, los pájaros multicolores y los chavales contentos y asombrados. Siempre se acordarán de los paseos por el zoológico. Recuérdelo y en color, con cámaras y películas Kodak. Porque una cámara Kodak cargada con una película Kodacolor guardará la belleza de los animales y el asombro de los niños, haciéndole vivir para siempre al color de sus recuerdos. Al color de sus recuerdos. Y es esto que decías tú ahora, Nuria, cómo explotaban comercialmente también esto es la impresión de sus recuerdos. Sí, utilizaban, ¿sabes? En la publicidad también utilizaban mucho a los niños y decían, perpetúe la infancia de sus hijos. Yeah. Esto es algo muy bonito también. Hoy hacemos miles de fotos de los niños, pero entonces los niños, la verdad que en la historia no dejan mucha huella a veces. Y Eastman le dijo a la gente que haciendo fotos de su bebé sería un niño eterno para siempre, ¿no? Y el caso es que hoy Kodak, con 133 años de historia, está al borde de la desaparición. Hace justo una semana sus acciones se desplomaron después de que la compañía reconociera que no puede pagar su deuda millonaria. Tu cámara, esta que tienes aquí, fue competencia para las Kodak. Esta se fabricaba en Europa, la Agfa Billy Record, y digamos que sería lo que competía con Kodak, aunque Kodak era imbatible, ¿no? Además es que Kodak tenía tiendas. En Madrid estaba en la Puerta del Sol. Sí, en los mejores sitios, por supuesto. Sí. Y también, ¿sabes lo que hacía? Concursos de fotografía para aficionados, pues para que más gente se sumara, ¿no? Y luego exponía las fotografías. Y bueno, es una pena porque, el cambio tecnológico es así, pero en todo caso deja un legado histórico muy importante. ¿Sabes que en la casa de Eastman, está en Rochester, en New York, hay un museo de la fotografía muy importante? De todas las fotos históricas, ¿cuál es la favorita para una historiadora como tú? Bueno, a mí me gusta mucho la del primer ser humano, pero diría que mi fotografía favorita es la primera fotografía que se tomó de la Tierra, en la que se ve la Tierra completa y además iluminada, en el año 1972. Fue un impacto esta fotografía, a mí me gusta mucho, la pongo a veces de fondo de pantalla en el ordenador, ¿no? Porque nos recuerda que estamos en el planeta, todos estamos ahí.
Y bueno, Caetano Veloso le dedicó una canción magnífica, ¿no, Terra, cuando él vio esta fotografía? Ahora lo que te toca a ti es dedicarnos una canción de Franco Battiato, que es con lo que acabamos siempre esta sección. Sí, y hoy también es muy a propósito. A ver. Las fotografías lo que quieren es capturar el tiempo, ¿no? Sí. Hacerlo eterno, que no se mueva de ahí. Y la canción de Battiato habla de todo lo contrario. Se llama De Paso y dice que, bueno, que estamos aquí de paso. Pasan los años, trenes y ratas de cloaca, murgas de radio, ilusiones y secretos. Pasa la juventud. Hasta la semana que viene, Nuria. Hasta el próximo martes. Adiós. Sabes que todo cambia, nada puede pararse. En la cadena SER, Hoy por Hoy, con José Luis Sastre. Dicen que no hay robo pequeño cuando la historia es buena, así que hoy en Grandes y Pequeños Robos de la Historia vamos a cruzar el Atlántico para viajar a Argentina a una calurosa tarde de enero de 2006. En los próximos minutos vamos a revivir uno de los golpes más creativos, teatrales y cinematográficos de las últimas décadas. Estamos hablando del robo al banco Río de Acasuso. Y como en toda buena historia, nada fue exactamente lo que parecía. Con nosotros saben que siempre contamos con el periodista especializado en sucesos y el mejor divulgador en historias de robos, Enrique Figueredo, para guiarnos por atracos tan ingeniosos que parecen ficción, pero que no lo son. Enrique, buenos días. Muy buenos días. Vamos a ponernos en situación. Llévanos a ese 13 de enero. ¿Qué pasaba dentro del banco cuando todo empezó? Bueno, en principio todo parecía estar normal, los clientes estaban haciendo la cola en las diferentes ventanillas, una época en la que los sucursales de los bancos todavía tenían muchas ventanillas. A las 12:30, unos tipos disfrazados, uno iba trajeado, el otro iba con una bata blanca como si fuera médico o técnico de un laboratorio, algo parecido, otro con un chaleco de operario, etcétera. En fin, los disfraces que muchas veces nos tienen ya acostumbrados nuestros grandes ladrones. Ese grupo de personas entran en el banco y al poco sacan sus armas de fuego y gritan el ya famoso "esto es un atraco", todos al suelo. Y efectivamente, amedrentando a la clientela, todo el mundo acabó en el suelo. Se hacen muy rápidamente con todo el dinero que había en las ventanillas y en las cajas de los mostradores, pero una vez logrado el dinero, no parecen tener prisa. Este ya es un primer dato inquietante. Enrique, ¿qué estaba pasando dentro del banco en esos primeros minutos del atraco? Mira, lo más importante es que la alarma que conectaba directamente con la policía fue activada. Había un hombre armado dentro de un búnker. En algunas fuentes periodísticas y policiales argentinas dicen que era un policía dentro del búnker. Me parece extraño que hubiera un policía dentro de un búnker de seguridad dentro del banco. En todo caso, era una persona armada que tenía a su disposición todos los monitores de videovigilancia. Y enseguida se dio cuenta de que, claro, hombres armados esgrimiendo pistolas y escopetas al aire, pues se estaba tratando de un robo y enseguida activó la alarma. El resto estaban obviamente desconectadas porque era un momento en que se estaba atendiendo al público. Quiero decir, la reapertura de retardo de ciertas puertas, etcétera, estaba todo en marcha. Ellos ya lo sabían. ¿Y cuando se da la alarma, los cacos no intentan escapar de inmediato? Pues no. Y ahí continúa esa especie de extrañeza de que se lo estaban tomando con cierta parsimonia. Algo raro estaba pasando. Algunos de los atracadores ya inicialmente desaparecen de escena y sabemos que bajan al sótano. Mientras, el que un poco parecía que llevaba la voz cantante, al que se le conoció, se llamó el hombre del traje gris, ya tiene también sus resonancias musicales y cinematográficas, como decíamos al principio, es el que amenaza al vigilante del búnker con que si no sale, matará a una de las rehenes que tiene en su poder. En fin, como la alarma ya está dada, se entendió muy fácilmente que el hombre depusiera su actitud, porque su principal función ya la había cometido. Ya la había hecho, sí. Claro. Salió del habitáculo, le quitaron la pistola. Aquí esto es muy curioso, porque le quitan la pistola, le quitan el cargador y le devuelven el arma. Esto luego llamó mucho la atención. Es decir, ya no servía para nada, era, como dicen ellos, un puro fierro, pero ahí estaba, ¿no? Y mientras todo eso ocurre, en la calle ya se estaba llenando de policías. Pero los ladrones parecían y seguían estando muy tranquilos, hasta el punto de que incluso celebraron un cumpleaños durante el secuestro. ¿Cómo que celebraron un cumpleaños? ¿En pleno atraco? Sí, ella parece surrealista, pero fue así, ¿eh? Una de las rehenes, y esto está súper contrastado, estaba llorando desconsoladamente. El hombre del traje gris
Le preguntó que qué le pasaba y ella respondió compungida que era su cumpleaños. Entonces los atracadores que vigilaban a los rehenes, pues nada, se agruparon un poquito y le cantaron el cumpleaños feliz. Fue exactamente así. Una escena, decía surrealista, efectivamente, surrealista, porque recordemos, mientras tanto, la alarma está activada, la policía ya tenía rodeada, imagino, la sucursal. ¿Cómo se establece la comunicación con los atracadores? Bueno, en esto ya fueron muy habilidosos. Utilizaron el mecanismo de comunicación en una especie de teléfono interno que tenía el vigilante que conectaba con la policía. Es el hombre del traje gris, el que toma el control de la negociación con la policía. Él iba ganando tiempo y amenazaba con empezar a matar rehenes, un clásico, por otro lado, si intentaban un asalto policial a la fuerza. Él asegura que todo irá bien, incluso va dejando salir poco a poco a algunos de los rehenes, entre ellos el vigilante de seguridad, que lo primero que hace es decir que le han devuelto el arma. Cuando lo vieron que ya iba armado les pareció, en fin, sorprendente. En fin, en ese contexto de negociaciones, de voy dejando uno, ahora dejo al otro, y una señora embarazada, en fin, el tiempo pasaba y hacia más o menos las 3 de la tarde pidieron pizzas y refrescos para ellos y para los rehenes, con lo que parecía que aquello se iba a alargar más, aunque el hombre del traje gris prometía que bueno, que si, en fin, que si podían comer algo, que quizás luego se entregarían. Había ahí un poquito de confusión. Y la policía sí accedió, lo que pasa que al final las pizzas tardaron muchísimo. No es la primera vez que en la entrega de comida se usa pues como momento para intervenir. No sé si en este caso también lo plantearon. Sí, había, como te puedes imaginar, un gabinete de crisis donde se debatió, se barajó la posibilidad, pero por el momento se descartó. La verdad es que cuando llegaron las pizzas, después de las casi 2 horas después, la situación se complicó. ¿Por qué? Mira, pese a la insistencia del policía negociador que dejó las pizzas muy cerca de la puerta, el hombre del traje gris no salió a recogerlas. El policía, que luego se hizo como muy famoso en la Argentina porque concedió muchas entrevistas, etcétera, etcétera, insistió varias veces, ya tienen aquí las pizzas, salgan, no sé qué tal, pero nadie respondió. Hundieron los nervios en el gabinete de crisis. En ese momento ya se plantea muy seriamente la posibilidad de hacer un asalto y finalmente a las 19 horas los equipos especiales de la policía argentina irrumpen en la sucursal. O sea, después de haber perdido el contacto, se decide a las 7 que entre la policía y claro, la pregunta es qué se encontraron, si hubo un tiroteo, si intentaron escapar, ¿qué pasó dentro, Enrique? Pues mira, no pasó ni una cosa ni la otra, no hubo ni tiroteo ni hubo un intento de camuflarse entre las personas secuestradas. Los 4 atracadores podría decirse que se esfumaron como fantomas, si nos permitimos utilizar este referente. Solo quedaban los rehenes, como os podéis imaginar, tirados en el suelo, atemorizados, sin moverse, a pesar de haber perdido de vista a sus captores, hacía bastante rato. Pero claro, en esos momentos el miedo te inmoviliza. La policía registró la sucursal y al bajar al sótano ya encontró sobre una tela en el suelo, esto es muy llamativo, todas las armas de los atracadores expuestas como si hubiera un mantelito, de un trapo de cocina, algo parecido, y ahí las escopetas y las pistolas, que resultaron ser réplicas y en algunos casos incluso juguetes. Era el hijo de uno de los atracadores. Eran falsas. Falsas en el mejor de los casos, porque en otras eran auténticamente de plástico. Pero no solo eso. La situación se corona además con una nota manuscrita. ¿Y qué decía en la nota? Es que son la monda estos. Decía la nota, a ver si lo leo bien. En barrio de ricachones, sin armas ni rencores, es solo plata y no amores. Madre mía. Tiene un punto como artístico y es normal porque luego se supo que uno de los el ideólogo de todo esto era un artista plástico que pintaba ahí cosas, hay unas figuraciones, sobre todo muy estimulado por la marihuana, que era lo que más le gustaba en la vida. En fin, o sea, entran a plena luz del día, una vez se ha activado la alarma, con armas en algunos casos de juguete, y luego encima se permiten esta nota. Sí, en barrio de ricachones, sin armas ni rencores, es solo plata y no amores. Pero bueno, sastre, ahí no acaban las sorpresas. Enseguida la policía descubre que en la zona de las cajas de seguridad había un montón de ellas abiertas y vacías, tiradas por el suelo. Ahora sabemos que de las 408 cajas de seguridad, abrieron 147. La toma de rehenes había sido solo un señuelo más, igual que los $300.000 robados inmediatamente en las ventanillas. En realidad, no se trataba de un robo rápido de entramos, salimos y nos llevamos el botín, sino en realidad se llamaba de un robo con butrón. O sea, robo a través del butrón, claro. Que mientras estaban arriba negociando, la cosa estaba en lo que estaba pasando abajo.
Sí, estos lo que hicieron fue que en vez de hacer un agujero para entrar en la cámara acorazada, hicieron un agujero para salir. Os voy a dar más datos. Yeah. Mientras el hombre del traje gris negociaba con la policía, en la sala de archivos del sótano habían movido un archivador y habían golpeado en un punto estratégico un tabique, que inmediatamente cedió y apareció por el agujero otro miembro de la banda, como si fuera un cuco, ¿no? De repente del otro lado ya son 5, ya no son 4 los que intervienen en el robo. La historia es que habían empezado a hacer hacía un año aproximadamente a construir un túnel de unos 15 metros de longitud que conectaba esa sala de archivos con un colector fluvial subterráneo que pasaba por debajo de la calle Perú, que era donde estaba ubicado el banco. Claro, a través de aquel boquete, como le dicen ellos, que habían abierto en la sala de archivos, pues nada, entraron las herramientas, en fin, todo lo necesario, y por allí salieron ellos y se llevaron el botín, que dicen que más o menos debía pesar todo lo que llevaban de botín unos 300 kilos. ¿Y cómo sacas 300 kilos? ¿Cómo logras escapar con esa carga? Bueno, lo tenían todo muy planeado y había hasta sistemas de poleas que les ayudó a transportarlo. Al final del túnel, de estos 15 metros, abajo de todo, en las aguas casi yo diría fecales, les esperaban 2 lanchas neumáticas. Sí. Es que son de película. Los robos que traes, Figueredo, son todos de película. Bueno, navegaron 14 manzanas por el subsuelo hasta alcanzar una tapa de cloaca que ya tenían absolutamente localizada, sobre la que, ya en la superficie, otro miembro de la banda había estacionado una furgoneta, una bandi, como le llaman ellos, una furgoneta con una escotilla en el suelo. De tal manera que con poleas, y sin que nadie pudiera verles desde el exterior, pues fueron subiendo pues los hombres, el botín, y huyeron. Mientras la policía, probablemente por la hora que se calcula que ellos estaban haciendo, digamos, el traslado desde la lancha hasta la furgoneta, llevaban por lo menos ya una hora de ventaja sobre la policía, que en ese momento debía estar debatiendo todavía si asaltaban el banco o no. Es tremendo. Oye, no te he preguntado todavía de cuánto dinero estamos hablando. Ya me ha extrañado, pero hoy lo he dejado deliberadamente hasta el final. Bueno, primero voy a contar la inversión que se calcula que hicieron para llevar a cabo primero. Claro, porque todo esto tiene un despliegue, claro. Claro. Se calcula que entre $60.000 y $100.000 se gastaron en herramientas, lanchas, comunicaciones y un motor fuera borda porque engancharon las 2 lanchas una a la otra, como abarloadas, y utilizaron un motor, pero el motor al principio no funcionó. Compraron uno de segunda mano que iba muy mal y hasta que no pasaron 3 o 4 manzanas que empezaron a remar, no arrancó. En fin, se invirtieron $100.000 y el botín se calcula que se elevaba hasta los $25 millones. Pero vamos a lo mismo. Primero, la cifra nunca se ha dado definitivamente y solo se recuperaron $2.200.000 tras los arrestos. Ninguno de los miembros de la banda, que se hicieron célebres en Argentina, han confesado jamás a cuánto ascendía el botín del Banco Río de la localidad de Acasuso. El nuevo robo de película que nos ha traído esta semana Enrique Figueredo, que tiene muchos componentes que podrían pertenecer a una historia de ficción, pero que que esto pasó de verdad. Enrique, gracias. Ha sido un placer y efectivamente hay una película argentina que recoge la historia. ¿Ves? Es que es de película. Está cantado. Adiós, Enrique. Adiós, un abrazo. On a morning from a Bogart movie, in a country where they turn back time, you go strolling through the crowd. Pues verás, Severino Donate, buenos días. Muy buenos días. Yo te he pedido que vinieras porque... No me has pedido que viniese. Sí, yo pasaba por aquí y esta no me la voy a venir. Te he pedido que vinieras. Ya, pero estaba a punto de... Primero para darme un poco de asistencia en carretera. Sí. Y luego porque con Gema es que tenemos que ser 2, porque es que si no, o nos aliamos o siempre nos gana. Hola, Gema Jiménez Maldonado, buenos días. Buenos días, ¿qué tal? Hoy no está Pepe Rubio. Hoy no. Hoy el papel de ayudante mío. Sí, tú más uno. Porque estoy más próximo a ti, generacionalmente, que a Gema. Pero no confíes en que vayamos a ganar. No, eso por supuesto que no, pero ¿y el rato que vamos a pasar? Sí, eso sí. Bueno, saben que en uno de cada, Gemma nos trae un glosario con nuevas palabras y nuevas palabras para nosotros. Es que antes... Cuéntalo. Claro, me dice, a ver, en el pasillo, dice... Es que
¿Te va a dar mucho hype? ¿No? ¿Cómo me lo has dicho? No, te he dicho, creo que el test es muy bueno, pero no quiero crearte hype. No, claro, entonces yo me quedo así como, ¿no quieres crearme qué? Pero yo no me tengo por una persona antigua. Yo digo en plan a veces. Claro, efectivamente. Y sin embargo nunca llego al nivel de Gemma. Bueno, pero antes empezamos siempre con los eventos canónicos. Hoy he elegido en eventos canónicos categoría trauma. ¿Vale? Y no quiero hablar, pero quiero cosas que nos traumatizaron como generación, que nos han dejado como una herida ahí en lo mental. Pero no quiero hablar pues de los típicos traumas de Disney, ¿no? En plan, la muerte de Mufasa, de la madre de Bambi, esas cosas no. Vale. Cosas importantes. A ver, estas lo eran, Gemma. A ver, pero esto es más importante, yo creo. Lo que traigo yo hoy es súper importante. ¿De qué tipo de importancia estamos hablando? Bueno, es que la de hoy creo que con un sonido y a ver, ¿tú qué opinas? High School Musical. Efectivamente. Es que sabes que... Eres un Wildcat. Bueno, no soy un Wildcat, pero vi la 1 y la 2 cuando la estrenaron en Disney Channel en aquella época, y la 3 fui a verla al cine. ¡Ostras, yo también! Yo también. Venga. En sexto de primaria, increíble. No, yo no estaba en sexto. Yo llevé a mis sobrinas al cine en realidad para verla. La mejor película del mundo. Yo si os estorbo me voy, No, ya verás. Vale, efectivamente, esto es High School Musical, High School Musical 1, ¿vale? Vale, la primera donde fue el boom. Efectivamente, la peli de Vanessa Hudgens y Zac Efron, que eran los protagonistas. Que fueron pareja y acabaron fatal. Esto también es para contarte el otro día, la verdad, porque yo esta película te la podría analizar del minuto 1, vamos, y explicarte por qué Sharpay no es la verdadera villana, sino Gabriela. Vale. Pero esto también, si quieres, te lo explico. Sharpay era un... yo estoy en fama. Estoy intentando recordar al héroe. Pues mira, Sharpay, seguro que en fama tendrían... Porque estos personajes están estereotipicados, sí, pero era la que en teoría era la mala, un poco la soberbia. Y Gabriela era la novia de Troy Bolton. Sí, era como la buena. Cosa así, en plan como que ella perfil bajo, no quería llamar la atención, y Sharpay era totalmente lo contrario. Y realmente Gabriela es la mala, pero eso ya también si quieres te lo explico en otro momento. Vale. ¿Por qué el trauma con esta película? Te preguntarás, ¿no? Me pregunto esto. Bueno, porque es que hace relativamente poco, o al menos yo me enteré hace relativamente poco, en esta primera película Zac Efron no canta. Esta voz no es la de Zac Efron. Uy, ¿Era un playback? Era un playback de otro cantante que es Drew Seeley. O sea, pero esto es como en... Cantando bajo la lluvia. Que claro, no eras... referencias, ¿no? Pero no es la mía. Gemma, pero... Vale, tampoco es de nuestra generación, querida. Es que... No nos mires a nosotros como si hubiéramos ido al estreno de Cantando bajo la lluvia. Pues digo, pues a lo mejor más o menos año mal arriba, que he venido año a abajo. ayudarte, Sastre, porque esto... Madre mía, El cantor de jazz, que es la peli que representa, que están interpretando en Cantando bajo la lluvia, y ella es la protagonista, es la que pone la voz de la actriz, porque es la irrupción del cine mudo al cine sonoro, y entonces pues le ponen otra voz. Y esto mismo hicieron con Zac Efron. Sí, por otras razones, y era simplemente que Zac Efron no llegaba bien, todavía era muy jovencito, no le había cambiado del todo la voz, al parecer, no llegaba bien a las notas. Porque él canta. Él cantó luego. O sea, la buena noticia para que todo el mundo se relaje es que ya a partir de la 2 y la 3 ya canta él. Ya puedes estar tranquilo, Severino, porque Severino por un momento... Claro, me estaba acordando de otro trauma generacional, Billy Manili. Bueno, pero ese sí que fue gordo. Está mirando no conozco. ¿Tampoco? O sea, me suena mucho, pero no sé qué es. Vamos a hacer un día la sección inversa, la sección de Severino para Gemma. Me parece muy gracioso. Entonces, bueno, nada, que todo el mundo esté tranquilo, que esto se lo pasó en la primera película. Luego ya era Zac Efron. Y luego... Sí. Que el otro día vi un reel, por cierto, que decía que le parecía fatal la voz que le habían puesto en su doblaje en español. ¿Ah, sí? Que le chocaba mucho, que tiene una voz que a él no le gustaba. Bueno, chico, pues aprende español y la haces en español. Zac, lo estás oyendo, ¿no? Venga, es que pues ya vamos. está. Siguiente tema. Ahí está, Gemma. Vale, luego voy con otro trauma también increíble de la generación. Vale. De nuestra generación en general. El final de Doraemon. Bueno. Esta canción sí que es mítica. Temazo. Te iba a preguntar, os voy a preguntar, ¿sois más de Doraemon o de Shin-Chan? Esto es un... Shin-Chan. Yo Shin-Chan, pero es que últimamente me he reencontrado mucho con... Para mí es Doraemon. Es que claro, esto va según las teles autonómicas. Claro. En Valencia era Doraemon. Mira Toteles Floretes. Era como empezaba la canción. Mira Toteles Floretes con Canten y vayan al sol. Bueno, pues esta es la canción. Es mágico. Sí. Vale, pues... No es mágico, es valenciano. Bueno, esto también pasa con Shin-Chan en gallego, que lo que no le gustaban eran los pimientos de Padrón.
increíble. Bueno, esto a lo mejor es una fake news que me han colado un amigo gallego, pero yo creo que no. No, pero él Que siempre es así. dice que a los Sí. es lo que no le gusta. Sí. Vale. Bueno, ¿qué pasa con Doraemon? Durante mucho tiempo se habló sobre el final de Doraemon, que era que Nobita se despertaba, el capítulo final era Nobita estaba en coma porque había tenido un accidente. Entonces se despertaba y se daba cuenta de que Doraemon era un sueño que él había tenido. Como Los Serrano. Es que Doraemon era un sueño de resines. O sea, Yo creo que nunca he visto el capítulo final de claro, de normal, porque Doraemon. no es verdad. Ah. O sea, esto es una leyenda urbana. Era Puede Doraemon, ser- el Doraemon era el perrito de Ricky Martin, ¿Ves? entonces. Sabía que me ibas a hablar de esto con las leyendas urbanas porque es como la típica. Claro. Pues la de mi generación, la primera leyenda urbana es el final de Doraemon. Vuestro perro Ricky Martin fue Sí, el final de Doraemon. Nobita en coma. Sí. Vale. Entonces, ese capítulo Pero en no serio, existe. ¿Hay capítulo final de...? No, Ah. no hay capítulo final. Se dijo esto mucho tiempo, pero en realidad creo que la serie dejó de hacerse, pero sin ningún tipo de desenlace en concreto. O sea, no hubo un capítulo como final como tal. Así que Ya todos llegaron contentos. Y dijeron, no, hoy no. Se acabó, es como, no sé, los Simpson tienen un capítulo final. Pero es yo creo que claro. los Simpsons siguen, ¿eh? Sí, pero bueno, Sí. tendrán algún día un capítulo Sí, final. supongo. Pues espero que sí. Pero bueno, que Doraemon vive, la lucha sigue. La lucha sigue. O sea, ¿Y cómo importante. llamáis al Barretcopter aquí? El gorrocóptero. El gorrocóptero, vale. Helicóptero. Para mí es Barretcopter. Claro, es que Bueno. qué divertido, me parece increíble. Idiomas, querida, ¿no? Efectivamente. Estos sí que son verdaderos traumas, y no cuando... ¿Te acuerdas cuando salió la película de Lightyear? Que era de Bush, Sí. que se escandalizó mucho la gente muy progresista, se escandalizó porque salían dos madres dándose un beso y decían que eso iba a traumatizar a los niños. De verdad. Sí. Madre Pues que el trauma real, Zac Efron no cantando. Eso sí que es un trauma. Eso es. Bueno, ahora si llamas Zac Efron me lo decís. ¿Algún trauma más? Tengo uno que, bueno, obviamente el año 2020 ha sido un año traumático para todos por el tema del COVID, lo pasamos muy mal, y yo la verdad es que pensando en el confinamiento, sobre todo, de esos meses que fueron horrorosos, cómo la gente se buscaba la vida para entretener, que ahora lo pensamos eso ahora y es como, uff. Yo tengo un trauma con una cosa de este confinamiento. ¿Qué pasó en el confinamiento? Sí, con la canción de Resistiré, del dúo dinámico. ¿Por qué? Porque es que yo la escucho y de verdad que No puedes más. me quiero perder la audición. En plan, no puedo más. Es una canción, ponla. Sí, está ahí. ¿Nos pasa? No. Nos trae como muchos malos recuerdos. De hecho, no, porque bueno, fue una etapa muy traumática, pero también es una cosa lo de la pandemia, no sé cómo lleváis vosotros aquel recuerdo. Fue una cosa desde luego muy traumática, pasamos todos Muy mal, mucho miedo, sí. fue un episodio, en fin, ¿para qué describirlo ahora? Pero también tiene ese momento que a lo mejor te recuerda ese momento que si estuviste bien con la familia, que bueno, Sí. para mucha gente también fue la ocasión de convivir. Sí. Tiempo que realmente Sí. a diario no pasa juntos, Sí, ¿no? eso Y es bueno, verdad. si la experiencia fue bonita, Sí, no sé, a mí es que me... Bonita es dentro del como drama, ¿eh? que claro, eso es. Pero es como la ponían todo el rato en todas las teles. En esa todas etapa las es que uf. hubo una serie de canciones, ¿no? Que Sí. fueron el Resistiré, Sí, ¿no? sí. Y cada grupo social o cada gente elegía su canción. compartían ¿no? algo. También fue la época de todas las cosas que iban a cambiar y realmente aquí estamos. Ya, Sí. El teletrabajo y todo lo demás y todos los vídeos de hacer deporte Sí, que vimos Patrick en aquel Jordán momento y se que hizo de ya... oro. Bueno, ahora estamos con los incendios, seguro que todo va a cambiar. Sí, exacto, sí. Ante cada experiencia traumática siempre nos decimos las la mismas Dana, cosas. todo Sobre cambia. todo, esta canción tiene un trauma porque no sé si os acordáis que esta canción la versionaron muchas, o sea, Sí. en plan famosos. Y una de ellas fue la infanta Elena, que la cantó en un vídeo con sus amigos. Y eso también es un poco traumático. ¿De verdad? Sí, es verdad, esto es real. Dios mío, pues Y por qué eso bien. os lo tengo No en fue la un sueño cabeza. como lo Qué bien de- que la memoria sea selectiva, Sí. y borre cosas. Bueno, Pues sí. hasta aquí el evento canónico. ¿Bien, Severino, de momento? Bien. Bueno, tenemos Resisto. Eso es, tenemos nuestro Cantando bajo la lluvia y Milli Vanilli y ella pues ya. tiene Zac sus Efron. cosas. Muy bien, lo siguiente sería la palabra que El vamos a término. añadir al glosario. ¿Qué término incorporamos hoy, Gemma? De Lulu. De Lulu. ¿De Lulu os suena? A mí me suena un poco a... Yo estoy mirando para allá, para el estudio, ¿De Lulu? y me suena que el de Lulu sí... De Lulu. De locos, ¿no? No. ¿Sí? Dice Tere que sí. A ver. Ahora os que lo el Gemma no explico. aprueba estás diciendo que es regular. A ver. Silvia dice que no. Tiene algo que ver porque de Lulu viene del inglés delusional, pero madre mía, como idiomas ¿De qué querida. inglés? ¿De qué Delusional, inglés? de Magic English, que es el mío. Delusional, sí. Delusional, que en español es delirante. Vale, Sí. entonces sí que tiene este toque como de loco. Vale, ¿para qué se usa esta palabra ahora en español y por qué la utiliza la gente joven? Alguien de Lulu o ser de Lulu significa como que estás proyectando algo positivo, algo que quieres, pensándolo siempre como que te va a salir bien, y entonces estás un poco de Lulu,
¿vale? Entonces es como alguien que dice, pues yo voy a ganar la lotería y voy a ser millonaria. Pero te voy a decir Estás cosas de Lulu. muy locas sin fundamento. Sin fundamento, a ver, puede ser gradual. Pero puede ser de Lulu pequeño, de Lulu grande. Esto es casi como son más que una palabra, es incluso una filosofía. Sí, es decir, porque eso es. de esto hemos hablado otras veces, esta filosofía de Lulu, que gente que tiene el convencimiento de que si tú proyectas algo y lo proyectas muy fuerte, va a acabar ocurriendo. Efectivamente. Y o sea, no es tanto estar de Lulu, sino tener un pensamiento, digamos, de Lulu. Ser de Lulu, sí, en plan, ser de Lulu en ese sentido, en lo que estás proyectando. O sea... ¿Y lo puedes decir en primera persona o...? Sí, yo estoy de Lulu. Ah, sí. Estoy ahora mismo súper de Lulu. No es verbo que se pueda conjugar. Estoy de lululeando. No, pero me gusta. Fíjate, claro, lo podemos... voy a de lululear ahora y pensar que será posible, yo qué sé, un pacto sobre lo que sea. Claro, pues esas cosas es ser de Lulu, pero lo podemos hacer nosotros, podemos acuñarlo para conjugarlo. Ajá, bueno, pues pero ser de Lulu, que para que si lo veis en redes, pues que sepáis qué significa eso, proyectar ¿y qué le positivo. ponemos? ¿El de delante o solo lululear? No, creo que es todo. De Lulu, claro, delusional. De Lulu. Ah, vale. Claro. Sí. Y es un poco, pero esto surge también como contraposición al pesimismo. Efectivamente, digamos. Eso es. O sea, estamos muy acostumbrados siempre a hablarnos mucho en negativo, en esto va a salir mal. No señalo. Vale. Yo hablo mucho en positivo hacia los demás. Claro, hacia pero mí, hacia ti bueno, mismo. es otra historia. Lo importante es hacia ti mismo. Entonces, soy de Lulu. Vale, estoy proyectando en positivo, porque normalmente siempre nos hablamos en negativo. Ya, Gemma, pero ¿no te puede llevar un poco a la frustración esto? Bueno, ¿no te frustra más pensar en negativo, sufrir más? Ya. ¿No? Sí. ¿Ya puestos? A mí no me miréis, por favor. En este aspecto no... ¿No quieres de lululear? No, es que no sé cuál es la posición correcta. Editorial. Si es ser el pesimista bien informado o de luluar. O de luluar, sí. Pero un poco este es el contraste que hay. Sí. A ver, mi consejo es de luluar en las cosas que crees que más o menos son factibles. No, yo creo que si empiezas con buen ánimo, las cosas es más fácil. O sea, no es que sea más fácil de salir, pero es más fácil siempre que ayuda. te salgan. Sí, claro, ayuda un poco. Lo que pasa es que esto se queda positivo. Muy cerca o no muy lejos de aquello de si lo intentas puedes. No, claro, el trabajo siempre tiene de recompensa. Eso estamos en contra de ese discurso. Pero bueno, el ir con una mente positiva para hacer las cosas siempre ayuda, aunque luego te puedan salir mal. Pero pensar que te van a salir bien ayuda. Este es el dilema, es decir, tú tienes un examen en el que te vas a jugar pues, el acceso a un puesto de trabajo. Es mejor pensar, o sacar una buena nota para entrar en cualquier formación, ¿no? Es mejor pensar que te ha salido mal o que te va a salir mal y luego si te sale bien, bueno, pues oye, chico, pues esto que me he llevado, o es mejor de lululear, pensar yo voy a sacar un 10 y tal, y luego llevarte el chasco. Amiga, ¿qué actitud es mejor? Pero yo creo que el dululear es anterior a hacer el examen, ¿no? Claro, sí. ¿Con qué actitud vas al examen? Claro, yo creo que es lo de la piscina. ¿Tiene agua o no tiene agua? La de Lulu. Luego hay una frase mítica de García Márquez que dijo: hay que empezar con la voluntad de que aquello que escribimos es lo mejor que se ha escrito nunca, porque luego siempre queda algo de esa voluntad. Claro. Bueno, pues esto es que si no... Esto es todo lo que García Márquez dijo así, es de Lulu. También Borges decía que lo mejor de los libros no era lo que estaba en los libros, sino lo que quitabas. Sí. Bueno, es depende del libro, ¿no? ¿Tu cita? Pues vengo ahora. No, es que me viene genial esto que estáis haciendo porque el test viene sobre citas célebres. Ahora voy al test, pero antes déjame, por hacer citas célebres, una frase que tienes aquí en el guión. Es verdad, no lo he leído. Hombre, es que te has puesto un poco de filosofía de vida. De Lulu es la Solulu. Bueno. De Lulu es la Solulu. Es que esto lo dice la gente, es verdad. Eso me había olvidado. De Lulu es la Solulu. Vale. De Lulu es la Solulu. Bueno, vamos a por el test que hoy tiene, yo he de decir que desconocía esto, hoy tiene una sintonía como Dios manda, pero además un indicativo como Dios manda. En Hoy por Hoy, el test de Gemma. ¿Con quién? Con Gemma. Es increíble. Una maravilla. ¿Te suena esta voz? No sé. Algo familiar, pero... Por tu hermano, dices. Oye, es que ha sido día de atracos, porque también me han cogido por el pasillo. Me han cogido para grabar, te vamos diciendo, Sebe, ven, Sebe, graba. Sí. Y la verdad es que eres tan bien mandado. Tan bien mandado, sí. Así da gusto, claro. Efectivamente, sí. Bueno, vamos a ello. Pues el test de hoy es que me tenéis que... Yo tengo una cita célebre, ¿vale? Y me tenéis que diferenciar si es una cita célebre de un filósofo de la antigüedad o de un filósofo del
siglo XXI. Me gusta mucho este test. Con filósofo del siglo XXI me refiero pues a gente del universo Aquí no hay quien viva, Sálvame, bueno, sabiduría política. Popular. Muy sí, bien, sabiduría popular. Venga. Vale, entonces la primera frase es: la maternidad es ciencia, la paternidad creencia. ¿Y entre quién podemos Puede elegir? ser Confucio. Espera, el repite que la maternidad. es ciencia, la paternidad creencia. Confucio, el que inventó la confusión. O es una frase de Aquí no hay quien viva. Yo digo frase de Aquí no hay quien viva. Yo también. Muy bien. Que Aquí no hay quien viva, mi Imperio Romano. Esa frase es de Mariano Delgado. Vale. Metrosexual y pensador, como se define él. O sea Vale. que- La maternidad Vale. es ciencia, la paternidad creencia. Siguiente. Llevamos un punto. Soy víctima de mi propio fracaso. Lidia Lozano o Platón. Yo diría Lidia Lozano. ¿Tú? Es por hacer hype. Sí. Para hacer Jaime. Soy víctima de mi propio fracaso. Sí. Decimos Lidia también. Yo diría Lidia. Sí, venga, Lidia. A ver. Muy bien. Lidia Lozano, Gracias. la mejor, la verdad. Pero ¿a qué ha quedado bien? Sí, hemos Está echado genial. hype. Sí, habéis creado mucho hype. Estamos en nuestro peak. Es lo que tiene estar en nuestro prime. Por favor. Vale, la siguiente frase. Estoy deseando, venga. Gemma. No nos atrevemos a muchas cosas porque son difíciles, pero son difíciles porque no nos atrevemos a hacerlas. Mariano Rajoy. Mariano Rajoy Ah, mira. o Séneca. Yo creo que es Rajoy, ¿no? Tú dirías Séneca. Vamos a decir Séneca, ¿no? Venga, pues. Es que una frase tan larga y tan bien dicha. Séneca. Efectivamente es Séneca. Oh. Pero es que la leí y dije, es Mariano Rajoy. Es muy Rajoy. Es muy Rajoy, es muy Rajoy. Vale. Oye, muy bien, ¿eh? Me va ganando Seven. Sí, Vale. Bueno, no, pero somos team. Somos team, muy bien. Estamos en nuestro peak. Me meo. Vale, la siguiente. Es un fact. Hay factos, Factos, querida. No, querida, aquí no va, ¿no? Perdón. Perdón. ¿Es posible la amistad si hay sexo de por medio? A. Un tuit antiguo de Pedro Sánchez. O B. Kant. Yo creo que un ser malos. Esto es un tuit a las 12 de Pedro Sánchez. ¿No? Repite. ¿Es posible la amistad si hay sexo de por medio? ¿Tú crees que es Kant? Y eso lo dijo. Y la otra opción es Pedro. Kant o un tuit antiguo de Pedro Sánchez. Es que hay tuits antiguos de Pedro Sánchez, que hay un tuit antiguo de Pedro Sánchez para cualquier circunstancia. Yo, solo por empatar, voy a decir Kant. ¿Quién es? ¿En cuál? ¿Con qué os Yo, quedáis? el tuit de Pedro No, Sánchez. tenéis que decir una. No, porque luego ya decidimos. Es tuit antiguo de Claro, Pedro Sánchez. es que sí, además mencionaba a la Oye, que la he SER. acertado, Rafa. Gracias. Por favor. Mencionaba la SER y decía, la eterna pregunta, arroba la SER. Sería algo que estaba escuchando en ese momento Vale. Pedro Sánchez. Venga, que me queda un minuto. Vale, pues, ¿qué hago? ¿Una La o cinco, dos? la cinco. La 5, venga. No soy adicta a las drogas, pero mantengo un buen recuerdo. A. Frida Kahlo o B. Frase de Paquita Salas. Buah, yo creo que Paquita. Paquita, muy bien. Va, que nos cabe la última. Venga, si vas pensando en que te va a pasar algo es cuando te pasa. Si vas haciendo lo que te da la gana, no. A. Santo Tomás de Aquino o B. Tania de Madrileños por el Mundo. Tania. Yo creo que Tania, no Tania, lo conozco, Tania. pero Tania. Tania. Muy bien. Oye, pleno. No, pleno no. Casi. Casi. He fallado en una y. Ha sido Séneca, que Claro, a qué mala hora, claro, Séneca. claro. Si es verdad. que Bueno, Es verdad, casi pleno. Pero- Oye, pero muy bien. Muy bien. No, el no test. hemos quedado muy. Sí, mal, sí. ¿no? Me Oye, gusta estoy muy- mucho. ¿te ha ¿Tienes el test gustado? para la semana que viene? No, Pues ¿quieres yo que haría lo- más de estas. Vale. ¿Cómo Sí. se le llama a un éxito tan abrumador como el nuestro? Un hype, ¿no? No. No, es Goat. Sois Goat. El Goat sois vosotros. Sé que no se entera. Hey corazón, escucha tu cabeza, pero ¿a dónde vas? Me estás escuchando. ¿Qué hay de tu orgullo que habíamos quedado? La noche empieza. Está muy bien lo de estar felices y satisfechos con nuestro trabajo, pero quizá la frase es tuya, Silvia. Sí. No, yo creo que no. ¿De quién es la frase No, de no, hoy? a mí no me mires. Bueno, aquí No pone la ha escrito nadie. Iñaki Pascualena. Porque yo quiero felicitar a mi compañera. Es que porque pone, quiere que yo diga, la verdad es que el programa de hoy ha estado muy bien. ¿No lo ha estado, acaso? Sí, pero igual Lo dices con cierta frecuencia, Sastre, porque esto es así. está un poco feo que nosotros mismos nos digamos que está muy bien. es que ha quedado muy bien. Pero claro, pero también depende Estamos de Lulu. Es un poco de Lulu la frase. Que todo depende del tono y la entonación que tú le pongas también. Claro, si la lees, la verdad es que el programa de hoy ha estado muy bien. Pero claro, si le pones ahí un poco de, oye, pues un buen programa. Enseñándote a locutar, ¿No? efectivamente. ¿Me estás imitando ahora? Sí.
¿Ves aquella puerta? Atraviésala. Recuerda que era tu chico, era tu caballo ganador. Lo es, lo sigue siendo, él lo sabe. Siempre lo seré. Bueno, el programa, pues lo digo yo si quieres, ha estado bien. Muy bien. Nosotros es verdad que no hemos podido desaprovechar la oportunidad de rescatar lo que nos ha dicho Miguel Jiménez, que es el responsable de trenes históricos de la Fundación de los Ferrocarriles Españoles. Es largo el título. Pero cuidado, más importante todavía, gestiona el tren de la Fresa de Aranjuez. Eso es muy importante. Eso es lo más efectivamente. Nos lo ha dicho en un país desde un lugar que hablábamos de las estaciones de tren, pero ha dejado un cierre que nos ha dejado locos. El tren tiene magia. Yo creo que, mira, la primera palabra que dicen los niños es primero papá, mamá y la tercera es tren. Yo creo que Miguel Jiménez se ha tirado un poco el pisto. La tercera tren quizá es ligeramente exagerado. Yo creo que Miguel Jiménez, cuando ha terminado el tramo, ha dicho, ha estado muy bien esto, voy a terminarlo por todo lo alto. Me he venido arriba, he hecho un delulu. Efectivamente. Entonces, eso depende del sitio en el que trabajan tus padres. Y Claro. En nuestra casa era pan. Claro. Pues entonces la semana que viene en un país de tu lugar. Eso es pan. La sí. tercera palabra. Efectivamente. Y Podríamos. Todo esto nos está llevando a que recordar las primeras palabras que dijimos o que dijeron niños cercanos a nosotros. Bueno, a mí me interesaría mucho tu primera palabra, Eva, porque esto tuvo que ser en trilingüe. La mía no la recuerdo muy bien. La de mi hijo sí. Mi hijo dijo ascensor. Ostras, ¿ves? Pero ya tiene que ser esdrújula. Pero qué familia. Yo le he dicho... No, polisílaba. No sé, llevo muchas horas aquí. Yo le he dicho a Eva que eso era una declaración de intenciones de su hijo de yo voy a ser así ya desde el principio. Decir ascensor como primera palabra. Le llamaba la atención porque, bueno, no subía en trenes, pero subía en ascensores y como vivía en un primero y normalmente no lo cogía, cuando llegaba a una casa con ascensor, eso era fascinante para él. Ascensor. Pero es difícil, ¿qué edad Yo lo tenía? entiendo. Yo qué sé, año y medio, 2 sí, años. una cosa así. Luego ya cuando tenía como 2 años o así, me pedía canciones y un día se cogió un berrinche porque yo no sabía cantarle Manos de Tasio. Mamá, Manos de Tasio. Y yo, Manos de Tasio. Y por la noche ya, después del berrinche, ya acostada yo, dije, coño, quería decir ahora que vamos despacio. Ay, mi chico, qué lástima. Se la cantaste, le despertaste. Ahora despierta. Ahora que Manos de Tasio. Y nada, hablando de las primeras palabras, yo he dicho que yo no podía decir la mía porque hasta los 2 años no me arranqué. O sea, yo hasta los 2 años no abrí la boca porque con llorar y gesticular me valía. Y luego no ha parado. Y luego no he parado, efectivamente. Mi abuela incluso... ¿Cómo es lo del eyeliner? Lo del eyeliner, que eso está pendiente que me lo haga un día. Pero que me llevó mi abuela a la logopeda del pueblo y le dijo la logopeda a mi madre, esta niña no habla porque no le da la gana, porque entender no se entiende perfectamente. Buena eras tú. Ya estaba, no, yo tengo muchas historias de pequeña. Sí, no lo dudo. Y de grande. Y de grande también. De hecho, esta sección es un poco las historias de Tere. Ay, mira, en honor a Pepe, que es como mi padre. Claro, la vida de Pepe. Eso es. Pepe es tu padre y Adele es tu madre. Pues ya ves que mezcla. Mis padres siempre recuerdan que mi hermana decía, para llamar a la música, le llamaba putita, con lo cual era un poco polémico. ¿Putita? Putita para decir música. Y a los columpios les llamaba putunos. Lo que no se acuerdan, de lo que no se acuerdan mis padres era de lo que yo decía. Hombre, al parecer ahí hay un sesgo que no... Tu hermana eclipsó todo, perdona. Sí. Te odiaron. Es que sí. es muy fuerte. Pero yo en mi caso, mi hermana en Semana Santa, cuando pasaban los romanos, que van vestidos de romano a la procesión, le llamaba rábanos. Los rábanos. Los rábanos. Qué divertido. Y Sebe decía que él no recuerda nada de lo que dijeron. Es que nadie recordamos ninguna de nuestra primera palabra. No, que él no recuerda las de sus hijos. No, yo no. Yo recuerdo ¿Tú una recuerdas? de tu hija. Yo creo que Yo de tu hija recuerdo una. Bueno, pero es un poco más mayor ya también, a lo mejor lo dijo. Pero en vez de decir heroína, decía heroína. ¿Cómo? ¿Pero por qué tu hija decía heroína con Porque 3 años? quería decir heroína. Ironía. Ironía. Es que te has equivocado. ¿Qué he dicho yo? Hay que explicarlo todo. En vez de decir heroína, decía heroína. Digo, pero ¿por qué quería decir heroína? Tu hija cuando iba a decir heroína lo llamaba ironía. Muy bien, Pascual. No, por Una aclararlo anécdota era- súper bien explicada. Vale. Claro, era por aclararlo cuando hablabas así en segundas, entonces te decía papá. Eso es heroína, ¿no? Claro. Sí, claro. Recordaré Eso es. que la frase con la que hemos empezado el tramo es: la verdad es que el programa de hoy ha estado muy bien, lo cual era una heroína sin ningún género de dudas. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.